Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar con datos agrupados y vamos a tratar de calcular en esta clase las 5 medidas de tendencia central que vimos, que sería, recordemos, la media aritmética, o también conocida como promedio. Vamos a calcular la media geométrica, la media armónica, la moda y la mediana. ¿Hasta acá alguna duda? Vale. Si no hay, continúo. Para la media aritmética tengo una fórmula que es muy parecida a la de datos ordenados, que sería igual a la sumatoria de las FK, o sea, de las frecuencias, por las MKs entre N, donde FK sabemos que es la frecuencia, MK es la marca de clase, es el valor medio de cada intervalo, y N es el número de total de datos observados. Bien. Para sacar la marca de clase, voy a necesitar tomar los dos valores que me están dando como límites, sumarlos y dividirlos entre 2. ¿Ok? Entonces sería 150 más 155 entre 2. Y ese sería el valor central. Que sería 152.5. Hago lo mismo con el siguiente, pero en el siguiente sería 155 más 160 entre 2, 157.5. Hago lo mismo con el siguiente intervalo, sumo estos dos, divido entre 2, 162.5, repito, 167.5, 172.5 y 177. Una vez que he sacado la marca de clase, lo que voy a hacer ahora es calcular la columna FK por MK, es decir, las frecuencias multiplicadas por las marcas de clase. ¿Ok? Bien. Si gustan, puedo solamente apuntar los valores, es decir, 10 por 152.5, 15 por 157.5 y así sucesivamente hasta obtener el resultado de la suma. ¿Me apoyan, por favor, con el resultado de esa operación?
¿Cuánto les da la suma? Me dio Yo, 7105. 7.105. ¿Cuánto te dio a ti? Oigo que te dio diferente. 8.093. Ah, 8.090. sí, me comí un 1, lo siento. ¿Cuál uno te comiste? El de 152.5 puse solo 52.5. Sí, da 8105. Ajá. Sí, amigo, el medio 8000. Entonces da 8.105. ¿Ven? Entonces, pues, ahora divido 8.105 entre mi n. ¿Y qué es la n? La suma de FK. Es la suma de todas las FKs. ¿Y cuánto da esta suma? 50. 50. Entonces divido entre 50. ¿Cuánto me va a dar este resultado? Sería 162.1. 162.1, ¿verdad? Que si observamos, está en el intervalo que entre comillas está pues acá al centro, ¿verdad? De estos dos, que es donde tengo la mayor carga de datos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, lo que hago ahora es calcular la media geométrica. La fórmula de la media geométrica es similar a la fórmula de la media geométrica para datos ordenados. Tengo logaritmo de G es igual a la sumatoria de la FK logaritmo de MK dividido entre N. Entonces voy a agregar una columna que se llame FK logaritmo de MK. Y acá, pues recuerden que es apuntar nada más la operación, pero no apunto los resultados, sino que me voy al resultado global. Entonces pondría 10 logaritmo de 152.5, 15 logaritmo de 157.5 y así sucesivamente hasta poner todos los logaritmos. ¿Me dicen cuánto les dio, por favor? Me dio 110.46. Bueno, .5. 110.46 o .5. Espero confirmación, por favor. 10.46. Ok. 110.46. Recuerden que acá solamente lo anoto y nada más como referencia, porque en la fórmula utilizo la tecla ANS, que es para llamar a la memoria de la calculadora, y divido entre los 50 que tenemos en este caso, ¿verdad? Esa división les da como resultado 2.209
correcto? Sí. Muy bien. Ahora, no hemos terminado porque me hace falta despejar la g, porque aquí tengo el logaritmo de g. Entonces, para el logaritmo de g, perdón, para la g, usábamos el logaritmo inverso, o sea, shift log, y luego usábamos la tecla de answer, ¿verdad? Entonces, tu calculadora aparece como 10 elevado a la answer y te da ¿cuánto? 161.92. 161.92. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna duda? Alfredo, Sí. me faltó el 2. Ajá. Recuerda que estamos usando 4 cifras significativas para la respuesta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 cifras significativas. ¿Está bien? Sí. Bueno. Para la media armónica es la misma historia. La H se calcula como N dividido entre la sumatoria de las frecuencias entre las marcas de clase. Acá tengo que agregar una columna que se llama frecuencias entre marcas de clase. Entonces ponemos 10 entre 152.5, 15 entre 157, este es un 5.5, 8 entre 162.5 y así sucesivamente hasta el final y luego sumo. La suma me dio 0.391. Ok, espero confirmación, por favor. Después del 1 hay un 5, ¿no? Serían 92. Es correcto. O bien lo ponemos todo. De todas maneras, recuerda que este es un valor de referencia porque aquí voy a utilizar la tecla de memoria. Ajá. Entonces sería n, que son 50, dividido entre la memoria que es esta, ¿verdad? ¿Cuánto les quedó? Me quedó 161.7. 161.7. Hasta acá, ¿alguna duda? No. Muy bien. Bueno, pues vámonos por las últimas. Las últimas son las más mecánicas. Y por lo general sus dificultades está en la identificación del problema. Bueno. En primer lugar, para la moda debo identificar a el intervalo modal o la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Es la que tiene mayor frecuencia.
¿Ok? La que tiene la mayor frecuencia sería este intervalo de acá, porque tiene 15. Entonces, eso quiere decir que todos los datos de la frecuencia modal son los que van a servirme para la fórmula de moda. ¿Ok? Bueno. Entonces, la fórmula de moda dice que la moda es igual al límite inferior más la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia del intervalo anterior. Y eso se divide entre la suma de la diferencia de la mayor frecuencia con el intervalo anterior más la diferencia de la mayor frecuencia con la frecuencia del intervalo posterior. Para finalmente multiplicarlo por la amplitud, que no es otra cosa que la diferencia de los límites superior e inferior. Muy bien, entonces, si mi clase modal es esta de acá, ajá, entonces mis datos los saco de acá. ¿Cuál sería mi límite inferior? 155. 155. Más la diferencia de este intervalo con el intervalo anterior. O sea, 15 menos 10. 5. 5. Y eso se divide entre la suma de 5 más la otra diferencia. ¿Cuánto hay de 5 a 8? De 15 a 8, perdón. 7. Eso sería 7. Y se multiplica por la resta de los límites. Okay. Mi recomendación es que si lo vas a meter todo de golpe a la calculadora, le pongas los paréntesis correspondientes. Acá hay unos, okay, y acá hay otros. ¿Cuánto les dio la respuesta? Profe, ¿me puede explicar por qué el 155? Es que no entendí bien. Ajá. De todos estos intervalos, ¿cuál tiene la mayor frecuencia? ¿Cuál es la mayor frecuencia de todas estas? ¿5? No. No hay ninguna frecuencia 5. 180. Espera, ¿de cuáles habla? La frecuencia, ¿cuál es la frecuencia más grande de toda esta fila? De toda esta columna, perdón. El 15. El 15. Entonces, esta es mi clase modal. De aquí voy a sacar la información. Ok. Ya Por eso entendí. 155. Gracias. De nada. ¿Cuánto da esta operación de aquí? 815. Muy bien, me dio 815, pero si te fijas, tus datos van de 150 a 180. Entonces, algo metiste mal en la calculadora. Lo primero que revisaría, porque te quedó un número muy grande, es este signo de suma. Probablemente no lo escribiste. A mí me dio 185. También está fuera de margen, algo escribiste mal en la calculadora.
A mí me dio 157.1. Eso es correcto. Bien. Chequen. Si bien tus datos van de 150 a 180, la clase modal es la de acá. Entonces yo debo obtener un valor entre 155 y 160. Pero además, como estoy viendo que la diferencia de este lado es menor que la de este lado, lo más probable es que mi resultado esté más pegado al límite inferior que al límite superior. Por eso es que me dio 157, que está más pegado a 55 que a 60. Ujú. ¿Hasta acá alguna duda? Vámonos por la moda. La moda tiene como fórmula, perdón, la mediana. ¿Sí se ve este color o está muy amarillo? Está muy tenue. Sí se ve. Muy bien, entonces la mediana se calcula como el límite inferior de la persona más no tuvo alguna demora n entre 2 menos la frecuencia de la clase, la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia de la clase mediana y multiplicado por el límite superior menos el límite inferior, pero de la clase mediana. ¿Ok? Entonces, si voy a calcular mediana, siempre tengo que calcular primero la frecuencia acumulada. Entonces, calculo mi frecuencia acumulada, sería 10, 25, 25 y 8 son 33, 33 y 7 son 40, 47 son, perdón, 46 son 46 y 46 y 4 son 50. Ahora, ¿qué dato voy a utilizar? Pues recuerda que divido n entre 2 de primero, es decir, 50 entre 2, 25. Entonces, mi mediana está acá mismo. ¿Ok? Así que, en este caso, voy a utilizar el mismo intervalo que en la moda, pero no siempre pasa. Vámonos rápidamente. Entonces acá sería el límite inferior es 155 más n entre 2, ya lo resolvimos, da 25, menos la frecuencia acumulada anterior, sería esta de acá, son 10. Y esto lo divido entre la frecuencia de la clase, que serían estos 15 de acá. Para finalmente multiplicarlo por la diferencia de los límites del intervalo. Muy bien, lo resuelven y me dicen cuánto da, por favor. Me dio 160. Eso es correcto. Ujú. Y esto obviamente está relacionado con que el número haya quedado exactamente en el último valor de la frecuencia acumulada.
Alfredo, Dime. ¿cómo lo pongo en la calculadora? Resultado. Pones 155 más, Ajá. abres paréntesis, Sí. 25 menos 10, cierras paréntesis, Ujú. abres otra vez paréntesis, 160 menos 155, cierras paréntesis, entre 15. Ok. Dice. Ok, ya. Gracias. Nada. ¿Dudas? Bien. Faltan 5 minutos para el corte de la clase.